El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Nuestra conferencia hoy en lo mejor del trigo, levántate y camina. Vamos a ir al libro de Josué, capítulo 1, del verso 1 adelante. Sucedió, dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, te toca a vos que me has pedido que te use tantas veces. Levántate y cruza este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de sus pies, se lo he dado tal como le dije a Moisés. Moisés había muerto, dice la Escritura, y otro tenía que tomar su lugar. El más apropiado era su siervo, que había sido discípulo de Moisés y había sido entrenado, aunque sin saberlo, para ser el sucesor de su amo. El escogido fue Josué, y eso significó para él más trabajo y mucha responsabilidad. No solamente vas a necesitar esforzarte, le dijo a Josué. Tienes que ser diligente y estudiar día y noche mi palabra. Ella te va a hacer sabio. ¿Cuántos quieren ser sabios? Ahí está la receta. Ser diligente y estudiar día y noche la palabra de Dios, porque ella nos va a hacer sabios. Tienes que pensar en el futuro. Alguien tiene que levantarse para seguir adelante, para reclamar nuestra herencia espiritual. Nunca tendrás el privilegio de levantarte y ministrar bajo la unción de Dios y convertirte en un siervo útil si no dejas que Dios te sacuda, te mueva, te quebrante, de la misma manera que se hacía con las aceitunas en la prensa de aceite para sacar de tu vida aceite virgen. La unción es comparada con el aceite y hay que estarla renovando, y eso que conlleva esfuerzo de nuestra parte, porque todo aceite viejo se pone rancio. Tendrás aceite fresco estudiando, escudriñando las Escrituras. Y si no estás dispuesto a asumir tu responsabilidad seriamente, no habrá unción. Dios usa lo que Él mismo te da. Mateo capítulo 25, verso 14. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. Fíjese que a cada uno dio conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Después de la parábola de las vírgenes, Jesús contó esta otra parábola acerca de unos siervos a quienes su Señor les entregó talentos y luego se fue lejos. Y mientras pasó el tiempo, y llegó el día en que regresó el Señor a recibir el rédito, la ganancia de los talentos que entregó a sus siervos. Mateo 25, 19, adelante dice: después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.
entra en el gozo de tu Señor. También el que había recibido 2 talentos dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tiene, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, le dijo, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubieras recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento, dijo, y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay un dicho popular que dice: no hay tiempo que no llegue, ni deuda que no se pague. Por eso que, como vemos aquí, llegó el tiempo de la rendición de cuentas de estos siervos. El que recibió 5 los usó, trabajó, invirtió y ganó 5 más. El que recibió 2 también hizo lo mismo y tuvo producción. Pero el que recibió 1 lo enterró, se llenó de temor, temía la responsabilidad de trabajar. Así que cuando el Señor regresó, alabó a los 2 primeros siervos en la rendición de cuentas, pero al tercero, el que enterró su talento, lo reprendió como siervo malo y negligente y ordenó el amo que le quiten el talento a este flojo y que le den el talento al que había producido más. Dios premia a los hijos fieles con más trabajo. Sé fiel en lo poco, dice la Escritura, y en lo mucho te pondré. O sea que en la medida que decidas honrar a Dios con tu vida, con tu trabajo, con tus habilidades, con tus talentos, Él desatará una mayor bendición sobre tu vida, porque Dios honra a los que le honran. Así que donde sea que Dios te haya puesto, honralo cumpliendo con tu deber. Deja de quejarte. Hay personas que consiguen un trabajo, pero no son agradecidos. Viven quejándose de la bendición de tener un trabajo fijo. Viven maldiciendo a sus patrones, maldiciendo a sus empleadores, se quejan de todo y se quejan de nada. Y todavía encima hacen mal su trabajo. Se esconden y viven prendidos del celular. Los cristianos también hacen lo mismo. No cumplen con su trabajo, dan mal testimonio, critican al jefe, llegan tarde y hacen toda clase de cosas malas que piensan que no son graves, entre comillas, y que para Dios no son importantes. Si eres un buen administrador de tu tiempo y de los talentos que Dios te ha dado, Él te dará más. Pero al infiel, al mal administrador, al siervo malo y negligente, aún lo poco que tiene lo perderá. ¿Cuál es la capacidad que Dios te ha dado? ¿Y cómo la estás usando? Tienes que hacer lo que puedas
con ella, para que cuando tu Señor regrese te encuentre haciendo el trabajo, porque la voluntad de Dios es que llevemos mucho fruto. Y dice Primera de Pedro, echando la ansiedad, no la responsabilidad. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte, para que Él los levante. ¿Cuándo? A su debido tiempo. Y echando toda su ansiedad sobre Él, no la responsabilidad, porque Él tiene cuidado de ustedes. Ahora, ¿qué es responsabilidad? La responsabilidad es una virtud que se puede observar en uno mismo y también en los demás. Porque una persona responsable es consciente de sus actos y responde por ellos, ya sea su cargo, ya sea su compromiso, ya sea su obligación. Otro tipo de personas aprende a no preocuparse por nada, se vuelven expertos en echar su ansiedad, pero junto con ella también echan su responsabilidad, y eso no es de Dios. La gente, por ejemplo, ora pidiendo a Dios, prospérame Señor, y Dios le contesta, está bien hijo, aquí hay un trabajo, desarrollarlo, llevarlo adelante, cuidarlo, porque hay otros que están desesperados por este mismo trabajo. Pedir algo es fácil, pero ser responsable con lo que se pide es la parte que se desarrolla con carácter. Esta parábola de los talentos nos debería poner a pensar. Cada persona, como dije, tiene por lo menos un talento que Dios nos ha dado. Ahora, ¿cuál crees que es tu don, tu talento? ¿Cuál crees que es tu don? ¿Cuál crees que es tu talento? Lo primero que tenemos que hacer es examinar nuestra vida para saber qué cosas sabemos hacer mejor, qué temas nos interesan más, qué actividades gozamos haciéndola. Y eso nos dará una idea para qué somos buenos. Por cualquier talento se puede manifestar la gloria de Dios. Si escribes, si pintas, si tocas algún instrumento, si eres bueno para las artesanías, para las manualidades, si puedes arreglar artefactos, si te gustan las plantas, si hablas bien, si eres edificador, si eres constructor. La lista puede alargarse y todas caben de manera perfecta en el plan de Dios para la salvación del mundo. Lo que no es bueno y lo que Dios nos está enseñando es guardar los talentos, como lo hizo uno de estos siervos que quedaron a cargo de los bienes de su Señor. Por eso, algunos pierden sus talentos en el sentido de que no los perfeccionan, no los ejercitan y se vuelven en ese talento mediocres. ¿Por qué? Porque no hay ejercicio del talento. Es como cuando una persona va a pedir trabajo. ¿Qué sabes hacer? De todo. ¿Pero qué es todo? El Señor Jesús nos cuenta esta parábola para mostrarnos que de la misma manera es con los talentos en la fe, se van acrecentando por el uso y con la práctica diaria. Los bienes materiales también se acrecientan con la inversión, con la constancia. Al que tiene se le dará más, dice el Señor. Ahora, si oramos cada día con un mayor fervor, poco a poco esa oración va a ser mayor.
más constante, más fuerte, más interesante. Y Dios mismo nos ayudará para que desarrollemos ese talento. Pero si le perdemos el gusto a la oración perderá su efecto. Y poco a poco se irá debilitando hasta quedar en nada. Por lo tanto, el cultivo también de las virtudes y de los talentos, ese debe ser nuestro norte y sobre todo siempre con el prójimo en la mente. Algunos no saben por qué están así. ¿Por qué estoy así, Señor, seco? ¿Por qué? Porque no han invertido sus talentos. Cuando hagamos un trabajo en el que seamos buenos, siempre hagámonos esta pregunta: ¿cómo puedo con mi trabajo beneficiar a otros? Conozco algunos albañiles que nunca van a su trabajo los lunes. ¿Por qué? Porque todavía están con la resaca del sábado. Otros llegan tardísimo a su trabajo y otros tardan un montón para justificar el pago de cosas sencillas. Por eso hay que preguntarse cómo podemos beneficiar a otros con lo que sabemos. Ahora, ¿cómo se relaciona esta parábola con nosotros? ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo a cada uno? Lo que hemos aprendido es que el Señor Jesús siempre usó parábolas para enseñarnos una verdad acerca de nuestra relación con Él. En esta parábola el hombre representa a Dios, quien entrega a cada persona diferentes talentos que vienen a ser las habilidades. Algunos tienen más capacidad o habilidad que otros, pero sin duda Dios nos da habilidades y talentos a todos. Algunos usan lo que Dios les ha dado para glorificarle, pero otros lo ignoran e ignoran también sus talentos y sus habilidades. Estas personas muchas veces dicen que si Dios no fuera tan duro o si no tuvieran tanto miedo de Él, que les servirían. Todos esos malos comentarios acerca de Dios son solamente excusas que ponen los indiferentes en contra de Dios porque no quieren hacer lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque le tienen un miedo falso. El temor de Dios es para vida y el temor de Dios es para santidad, pero el miedo que tiene la gente a Dios es un miedo falso. La verdad es que no les importa nada de lo que Él quiere y por eso tratan de vivir sin Él, dejando una muestra clara de su indiferencia a las cosas espirituales. Había un problema en este tercer siervo, aquel siervo que escondió sus talentos. Este hombre tenía problemas de corazón, no tenía amor por su Señor, solo le tenía miedo. Los otros dos tenían una buena relación con su Señor y le amaban, por eso querían complacerle, trabajando bien duro para Él. Y de la misma forma, hay personas en este tiempo que tienen miedo de Dios, miedo de que Dios los meta al infierno. Pero Dios no quiere que tengamos miedo de Él, sino temor de Él, temor de Dios, que es otra cosa muy distinta. Él quiere que entendamos el sacrificio que Él hizo en la cruz, el sacrificio que el Padre hizo también al entregar a su Hijo para morir en la cruz, tomando el castigo por nuestro propio pecado en sí mismo. Y cuando uno entiende el sacrificio que resulta en un gran amor por nosotros, tenemos amor entonces para servirle y usar nuestras vidas y talentos para agradarle a Él. Pregúntate, ¿qué talentos tengo para servir a Dios?
Pregúntate en forma personal, ¿qué talentos tengo para servir al Señor? Porque la historia de la cruz no deja indiferente a nadie. Esta historia no puede dejar indiferente a nadie porque su mensaje es demasiado evidente y poderoso como para no agitar las conciencias. ¿Qué haces con tus talentos? Los talentos de esta parábola no solamente representan dinero o cosas materiales, también representan cualidades, capacidades que cada uno tiene dentro de sí mismo como un gran potencial. La vida no es justa, no todos empezamos con las mismas bendiciones. ¿Por qué? Porque unos nacen en la abundancia con 5 talentos y otros lo hacen en la escasez con 1 talento. Pero en la vida, como en la parábola, lo importante no es lo que tenemos, sino lo que hacemos con lo que tenemos. Por eso es que en la parábola se felicita por igual al que recibió 5 talentos como al que recibió 2. Las mismas palabras, la misma felicitación, la misma bendición. Esto es porque ambos hicieron todo lo que pudieron con lo que tenían disponible. O sea que seas una persona con muchos talentos o pocos, eso es indiferente. Lo importante es que pongas a trabajar tus talentos y saques de ellos lo máximo que tus posibilidades te permitan, siempre y cuando hayas dado el 100% para conseguirlo. En cambio, el que esconde sus talentos, por poco o muchos que sean, como dice la parábola, se le quitará lo poco que tenga y se le dará al que tiene en abundancia. Y al que no usó su talento, se le expulsará, dice, a las tinieblas donde encontrará llanto y crujir de dientes. ¿Es duro? Es duro, sí lo es. Es el pago de aquel que silencia su potencial, porque no solamente menosprecia el valor de su existencia, sino que además se asegura una vida llena de frustraciones y de sufrimiento. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La alternativa no es otra cosa que superar el miedo, ese miedo que nos retiene para cumplir con nuestro potencial, para hacer lo que estamos llamados a hacer. Por eso es que cada persona tiene que saber quién es Dios para él. La gente dice, conozco a Dios, pero en realidad no es real. Si como dice la parábola, es el miedo lo que retuvo al tercer siervo de utilizar su talento, en ese caso, el miedo a perder el dinero que le había dado su señor, se había olvidado este siervo de que iba a ser castigado si no producía nada. Porque Jesús mismo dijo que en eso es glorificado el Padre, en que nosotros llevemos mucho fruto. ¿Dónde está el fruto que Él quiere que nosotros llevemos? ¿Dónde? El fruto no solamente son personas, el fruto es el cambio que hay aquí adentro a través de la palabra, formando carácter para poder dar un testimonio de un Dios que transforma. El miedo no es una excusa para mantenerse inactivo, porque si no, esa es una actitud cobarde que terminará por pagar la factura. 3 consejos importantes. El primero, hay que aprovechar las oportunidades de la vida.
Hay cosas que vienen a la vida de un ser humano que no vuelven a repetirse. 2, hay que dejar de posponer las cosas. Porque cuando uno vive posponiendo las cosas, nunca va a hacer algo grande. 3, hay que esforzarse a lograr lo que parece imposible. Todas las personas que han quedado registradas en la historia han puesto en práctica estos 3 pasos. Entonces, ¿qué habría pasado si alguno de los que invirtió el dinero hubiera terminado con pérdidas en vez de ganancia? Como suele suceder, uno invierte en un negocio y en vez de ganar pierde. ¿Qué hubiera pasado si uno de los siervos le hubiera pasado eso? Invierte y no recupera y más bien viene pérdida. ¿Qué hubiera pasado? No lo sabemos porque la historia no lo dice, pero según la interpretación, lo condenable no es perder los talentos, sino no utilizarlos. Por eso dice la Escritura, el que no trabaja, que no. En lo espiritual también es así. El que no trabaja buscando, esforzándose responsablemente para conocer, para aprender, para estudiar, para escudriñar la palabra, la sentencia es que no coma. No está buscando, no está escudriñando, está perdiendo el tiempo. Entonces no va a recibir nada. Porque el que no come palabra no crecerá, no se va a desarrollar saludablemente, no va a ser un buen cristiano, va a ser un bebé espiritual enano permanente. Y aunque peine canas, no va a madurar en la fe. Pero el que trabaja diligentemente, responsablemente, tendrá que compartir con los demás, no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual. ¿Por qué? Porque el que trabaja tendrá más. ¿Más qué? Más pan para compartir con los necesitados de aliento. Más pan para compartir con los que necesitan enseñanza, con los que necesitan consejo, con los que necesitan sanidad emocional, con los que necesitan liberación, con los que necesitan consuelo. Y esa es la responsabilidad de cada creyente. Así que si hasta ahora no has sido diligente y más bien has sido negligente, tienes que convertirte ahora en una persona sabia, en una persona esforzada, en una persona valiente, una persona estudiosa, porque tienes un privilegio muy grande y es el que Dios te ha dado de anunciar las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo amado Jesucristo. Así que nosotros tenemos que aprender que Dios nos ha llamado a ejercer el ministerio de la reconciliación. Para eso nos ha dado talentos y habilidades, nos ha dado mente, entendimiento, nos ha dado su palabra para que nosotros podamos compartir con los necesitados. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,